y buenas tardes. Entonces, parte del grupo de complejidad de la Universidad Distrital y dándole continuidad a los eventos que hemos venido presentando en este semestre. Hoy vamos a escuchar a Víctor Villamil, estudiante de últimos semestres de Ingeniería de Sistemas, con su seminario, conferencia de complejidad en la vida y vida en la complejidad. Entonces, más preámbulos, vamos a pasar. Bien, primero que todo, buenas tardes. Como mi compañero Joan, pues mi nombre es Víctor Villamil, soy estudiante de últimos semestres de Ingeniería de Sistemas. Llevo 3 años en el grupo de complejidad y este tiempo en el grupo me ha permitido realizar varios eventos, ¿no? En esos eventos yo he aprendido muchas cosas de la complejidad que tienen muchas fortalezas, pero también me han enseñado muchas debilidades que nosotros como complejólogos presentamos a la hora de abordar este tema. Y es que nosotros tenemos la mala costumbre de que ponemos la complejidad como algo que está bien lejos, como algo que no existe, o bueno, perdón, no como algo que no existe, sino algo que solo lo puede manejar la élite del conocimiento y que poco o nada lo utilizamos en la vida cotidiana. Precisamente con este evento, Complejidad en la Vida, Vida en la Complejidad, quiero reducir un poco esa brecha que existe en el pensamiento de la complejidad. Y es que quiero acercar precisamente ese pensamiento complejo a lo que es el concepto de vida. Pero el concepto de vida es algo un poco quisquilloso, porque se escapa mucho de la concepción de las personas. Entonces, bueno, sin más preámbulos y como una pequeña, vamos a comenzar. Entonces, bueno, teniendo presente que no todas las personas que están presentes manejan y entienden por completo la teoría de sistemas, incluso algunos de los que sí estamos detrás del campo todavía no lo manejamos con la precisión suficiente, quiero realizar una pequeña introducción sobre lo que es un sistema, lo que es un sistema complejo y por ende lo que es la vida. Para eso pues diseñé este evento, que es conceptos básicos, perspectiva de vida, seres vivos, enjambres, vida para enfrentarse a problemas complejos, aplicaciones prácticas y referencias. Bueno, entonces en primera medida vamos a hablar un poco de lo que es la complejidad y los conceptos que la abordan. Para eso vamos a utilizar lo que puse en el tablero. Bien, entonces, vamos a comenzar por rememorar un poco lo que es un sistema. Un sistema es una agrupación de elementos con atributos que interactúan y cuyos atributos se relacionan entre sí con los elementos. ¿Vale? Algunas características de los sistemas están definidas por estos elementos. Los sistemas tienen componentes, tienen una finalidad. Este se repite aquí. Presentan cierta linealidad, son causales, son deterministas y poseen unos límites. Yo no quiero abordar tanto en este teoría de sistemas porque pues, eso se expande por muchísimo tiempo, toda la teoría que planteó Bertalanffy y diversos investigadores y científicos en el tema. Pero quiero que tengan presentes algunas de estas cositas. Por ejemplo, los sistemas tienen componentes. Esos componentes están delimitados dentro de un margen. Ese margen, ¿cuál es? Es el límite del sistema. Al mismo tiempo, este sistema tiene un fin. Ese fin es lo que nosotros llamamos la finalidad del sistema. A pesar de que hay muchos componentes y muchos elementos que forman agrupaciones, no todas esas agrupaciones forman sistemas. Bien, dicho esto, también sabemos que los sistemas clásicos tienen unas características sencillas y esas características permiten detallar que el sistema va a llegar a definir una única finalidad, o sea que es determinista, que nosotros vamos a conocer en todo momento los acercamientos y las aproximaciones de este sistema. Es un conversatorio, no quiero inundarlos tanto con teoría, entonces los invito a que si en un momento quieren participar, si hay algo que no queda claro, pues que levanten la mano y algo interactuamos entre nosotros, ¿vale? Luego vamos a hablar un poco. Se comió la animación. Pero bueno, eso es como las características, señor. Es que está en PDF, si quiero abrirlo, por favor.
mientras vamos revisando mientras va cargando, hablemos un poco atrás sobre los sistemas. Entonces, para recapitular un poco, porque el concepto de sistemas es muy grande, muy complejo, lo vamos a resumir como: es una agrupación de elementos que interactúan para alcanzar una finalidad. Nada del otro mundo. Casi todo lo que está en el universo, tal como nosotros lo concebimos, podría definirse como un sistema. Pero no todas las agrupaciones de estos elementos son definidas como un sistema. Suena como algo extraño a primera vista, pero cuando nosotros vamos a mirar un poco más al concepto de sistema, aparecen las características claves. Esas características claves que les estoy mencionando son estas que están asociadas al sistema en particular. Cuando nosotros comenzamos a intentar modelar o encontrar un sistema, lo hacemos a partir de sus componentes, a partir de sus características, y tratamos de completarlas, que son sus componentes, los pequeños elementos que interactúan y que precisamente forman ese sistema. Definimos unos límites, que son cuáles son los marcos y esas fronteras que tiene el sistema, hasta dónde va a alcanzar a llegar y hasta dónde no. Tenemos unos estados en los cuales el sistema define precisamente qué acciones, qué campos, qué formas, qué acciones puede tomar. Tenemos un orden, porque así como lo mencioné en algún seminario anterior, nosotros no podemos pensar que los sistemas simplemente son una ola de cosas ahí, sino que precisamente estas cosas están ordenadas y tienen unas relaciones muy específicas. Es un concepto muy abstracto, pero vamos a hablar de eso. Cuando nosotros ya hayamos recapitulado toda esta idea de sistema, pasamos a lo que es un sistema complejo. Para tener un poco esta idea de sistema complejo, les cuento, no todos los elementos que existen en el mundo, en el universo, pueden ser planteados como sistemas normales. ¿Por qué? Porque hay algunos sistemas que simplemente se escapan de ese modelamiento. Estamos pensando en que existen a veces partículas, o que existen colonias, o que existen personas. Particularmente en este campo que estamos hablando hoy día, existen diferentes agrupaciones que se escapan a algunas características de esto, como por ejemplo la finalidad. ¿Con qué fin es que se creó la vida? ¿Con qué fin existe la vida? Podemos hablar de que muchos sistemas no necesariamente tienen que tener una causalidad. No porque el sistema se mueva a un punto A a un punto B, vamos a saber por qué el sistema se va a mover después a un punto C, sino todo lo contrario. Sabemos que estos sistemas que se escapan a la comprensión necesitan un enfoque diferente, pero al mismo tiempo surgen a partir del mismo enlace. Entonces, quiero que tengamos eso presente. Aparece la temática sistema y luego aparece el sistema complejo. Este sistema complejo presenta algunas características más avanzadas y que expanden este concepto de sistema y que nos permiten comenzar a modelar esos sistemas que se escapan a la comprensión de las personas, incluso los investigadores. Entonces, mientras en la parte del sistema normal nosotros estamos hablando de una causalidad, estamos hablando de que los sistemas complejos ya comienza a aparecer algo que se llama impredecibilidad. En esa imprevisibilidad, nosotros comenzamos a perder la vista a algunos componentes del sistema complejo. Y cuando perdemos la vista de esos componentes del sistema complejo, pues no podemos saber qué pasa. Si no lo vemos y no tenemos una forma de medirlo, de cuantificarlo, pues no vamos a saber qué pasa con él. No solo esto, sino que esto también está enlazado con la no linealidad. En esta no linealidad, nosotros podemos decir, bueno, un carro se mueve a 30 kilómetros por hora de la ciudad A a la ciudad B. En 10 segundos, ¿a qué distancia estará el carro de la ciudad A? Entonces uno dice, bueno, a 300, no sé, ustedes son mejores en matemáticas en ese momento que yo. Pero eso es lo que yo quiero llegar. Ese tipo de preguntas pueden responderse fácilmente con un sistema clásico, con un sistema dinámico, un sistema lineal. Pero ese tipo de preguntas no se puede responder en un sistema complejo con tanta facilidad. ¿Por qué la hormiga llevó la manzana al hormiguero? Dice, no, pues porque necesitaba guardar comida. Bueno, pero entonces, ¿por qué no llevó la otra fruta que estaba al lado, que era mucho más grande? Dice, porque no se puede. Bueno, no sé, hay que examinar cada caso complejo. Pero a eso es lo que va el sistema complejo. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso es lo que vamos. Tenemos un núcleo central, que son los sistemas. Yo sé que estoy siendo repetitivo de esto, pero es que estoy intentando meterles casi la teoría de un semestre en menos de 20 minutos. Entonces, lo más básico que yo lo puedo simplificar es eso. Están sistemas y en una capa posterior
están los sistemas complejos. Entonces, bueno, para algunas personas que conocían de este tema dirán, listo, interesante, ya lo conocemos, pero ¿cómo se relaciona con el concepto de vida? Aquí, un segundito. Es que en serio me obsesioné con la animación de los ojitos. Entonces, los ojitos miran el sistema, miran lo que es el sistema complejo y luego miran lo que está vivo. Sí, puede ser el que está. Bueno, entonces, porque ese es el orden. Primero miramos que es un sistema, que es un sistema complejo, y luego, entendiendo eso, ya podemos encontrar cuáles son los paralelismos entre lo que son los sistemas lo que está vivo. Entonces, nosotros sabemos desde la parte de la biología que un sistema vivo, o bueno, desde la parte de la investigación, ¿cómo se define la vida? Pregunta para ustedes. Que alguien levante la mano y diga cómo se define la vida. Un biólogo, aquí un complejólogo bien garraco, pero bien valiente, que lo puede definir. Tal vez como un proceso. Como un proceso. Es un buen acercamiento porque varios investigadores, incluso el mismo señor Bertalanffy, más adelante vamos a ver una cita que puse, lo define como una sucesión o como una agrupación de procesos que pueden ser descritos química, matemática y filosóficamente, y que eso lleva a la vida. Pero resulta que hay muchos campos que intentan definir qué es la vida. No lo logran porque, por ejemplo, Maturana dice que un sistema está vivo cuando tiene autopoiesis. Dice, ¿qué es autopoiesis? ¿Alguien sabe qué es autopoiesis? ¿Sí? ¿Qué es autopoiesis? Pues, según recuerdo, Maturana mencionaba que la autopoiesis es como la capacidad de autoorganización de un sistema, de un organismo. Es una autoorganización misma de, digamos, una célula. En la célula hay autoorganización, se autoorganiza para así funcionar y pues en relación con su entorno próximo o local. Listo. Me encantaría utilizar el término autoorganización porque pues me dio el espacio para autoorganización. Entonces, sí, la autopoiesis es la característica de los sistemas vivos de autoorganizarse para mantenerse vivos en el tiempo, para mantenerse en el tiempo. Estamos hablando de que se mantienen estables, predecibles, con entropía y todos esos demás factores. Pero bueno, yo quise aportar, quise tratar de acercarme a este concepto de vida a partir de lo que interpretan los biólogos. Ellos dicen, lo que está vivo es todo aquello que posee irritabilidad, tiene metabolismo, se desarrolla, tiene homeostasis, autopoiesis, se reproduce, evoluciona y se adapta. O todas estas características al mismo tiempo. Todas estas características al mismo tiempo. Si un sistema presenta todas estas características, pero no se desarrolla, no está vivo. Para de contar. Eso es lo que dice la biología. Primera cosa en lo vivo. Quiero hacer ese paralelismo entre lo vivo y lo complejo a partir de eso. Nosotros no podemos encontrar sistemas vivos que no tengan todas estas características. Pero podemos encontrar sistemas complejos que tengan algunas de estas características. En este momento estoy tratando de pensar un ejemplo puntual sobre un sistema complejo. Podríamos pensarlo como el invitado de la sesión, como las abejas. Las abejas, precisamente me pasó algo muy curioso cuando estaba haciendo el póster, que pensaba hacerlo con hormigas, pero pensé, ¿por qué siempre con hormigas? Entonces, bueno, déjenme más adelante les muestro porque no quiero enredarlos con esta parte. Entonces, bueno, nosotros ya conocemos algunos componentes, ya sabemos que es un sistema complejo y qué es lo vivo, más o menos. Ahora vamos a intentar entender qué es la vida, pero visto desde la complejidad. Y antes de eso les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes vieron la invitación al póster, al conversatorio, y vieron complejidad en la vida, cuando pensaron en vida, ¿qué pensaron? ¿En un organismo o en varios organismos? Como algo vivo. Pregunta. Como varios y luego, primero en varios y luego en uno solo. Bueno,
cuando estaba preparando este conversatorio, yo también me enfrenté a la misma pregunta. Cuando nosotros hablamos de que se presenta la complejidad, ¿se presenta en un único ser vivo o se presentan muchos seres vivos? ¿O en uno? Porque si se presenta en ambos, ¿cierto? Porque si se presenta en uno, pues por ende se tiene que presentar en la manada. ¿No? Uno diría. Entonces, quiero que tengan como ese concepto en mente, como base para la siguiente. Bien. Bueno, quizás un primer acercamiento, no mencioné humanos, no mencioné hormigas, no mencioné abejas, sino mencioné un ser vivo. Y quise hacer unos paralelismos entre precisamente las características que presentan como seres complejos y como seres vivos. Entonces, nosotros sabemos que la emergencia, cuando las células internas se organizan para enfrentar una situación que afecta al cuerpo. Entonces, cuando va corriendo una persona y se cae, pues se raspa. Eso no tiene rebajo. Y cuando se raspa, pues por dentro pasan una serie de procesos muy interesantes que comienzan las plaquetas a comenzar a cerrar la herida, a recuperar los glóbulos rojos que se salieron en esa herida. En esa característica compleja encontramos tres características de la vida, que son la homeostasis, la irritabilidad y la adaptación. Pasé muy rápido esta parte de los seres vivos porque quería llegar a explicar precisamente cómo era ese proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de homeostasis, paréntesis, homeostasis es la tendencia de un sistema a mantenerse equilibrado en el tiempo. Pues espero que eso lo sepan. Para los que están viendo y no lo conozcan, eso es homeostasis. También presentamos irritabilidad. Irritabilidad es la característica de un sistema a responder ante ciertos estímulos. Eso les debe sonar familiar a las redes neuronales, tal vez, a los que lo conozcan. A los que no, no importa. Eso es irritabilidad. Y la adaptación. Entonces, esa característica de que tal vez cuando se presenta una herida fuerte en un ser vivo y se realiza la reparación, uno esperaría que esa parte sea mucho más fuerte de lo que era anteriormente. Si estoy equivocado, corríjanme. No creo porque lo preparé bien, pero me avisan. Y adaptación. Entonces, bueno, cuando el ser vivo se lastima, supongamos que una persona se rompe un hueso. Cuando el hueso se vuelve a recuperar, el hueso no vuelve a ser de la misma dureza, sino que el hueso vuelve a ser. El hueso se restaura y se vuelve mucho más duro. ¿Me equivoco? No sé. ¿Algún médico? No, sí, está bien. ¿Sí? Eso. No, es que para mí es importante que ustedes también se cuestionen lo que yo estoy diciendo, porque yo solo simplemente estoy diciendo cosas y alguien puede decir sí o no. Pero ya somos dos diciendo que sí. Eso es una buena señal. Bueno, bien. Eso con respecto a la emergencia. Entonces las células, cuando se presenta algo así, estamos hablando de personas, de pollos, de hormigas, se reorganizan para enfrentar esa situación dependiendo de cómo lo sea. No pensemos en un problema físico, pensémoslo por ejemplo en algo como una enfermedad, la fiebre, la gripe, incluso con las células cancerígenas. Dato curioso, en algún punto de la vida todas las personas tienen cáncer. No, es en serio, todos tenemos cáncer en algún punto de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Las células blancas en algún punto se dan cuenta y aniquilan la célula antes de que comiencen a multiplicarse más de lo que deberían. Dato curioso. Listo, entonces tenemos emergencia en seres vivos. Tenemos autoorganización. Un ser vivo posee en su interior el ADN de sus ancestros y crece con base en él. Pero en ningún momento es definida una forma exacta, sino que se detalla el proceso de formalización para alcanzarlo. ¿Cómo así? Cuando un ser vivo nace, en ningún punto la mamá o el papá le dicen quiero que sea ojo azul, quiero que tenga 2 metros, quiero que sea muy inteligente. No, simplemente le dicen, oiga, necesitamos que sea un ser humano con 2 piernas, 2 brazos, un tórax, todo lo que sea. ¿Sí? Eso ya lo definen los médicos. Pero necesitamos un ser humano completo, entre comillas. Y entonces el cuerpo dice, listo, pásame la información y yo con base en eso comenzó a generar. Ese libro de información es lo que nosotros conocemos como ADN, ácido desoxirribonucleico, que está dividido en 4 tipos internos, pero bla, 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 eso lo hemos visto en otras ocasiones. Y entonces ese pequeño libro es lo que le da las dinámicas al cuerpo para que éste sea capaz de formularlo. ¿Les suena a eso muy similar a algo? Tal vez cuando tenemos una regla generadora y esa regla generadora comienzan a surgir otros elementos más grandes.
¿no? Algo que hemos visto, ¿este es el aspecto? ¿Señor? Sistemas L, exactamente. Un sistema L simplemente se le da la organización inicial. Ya la forma que tome, pues ya va en el número de iteraciones que se den y las cosas que se expanden. Entonces, algo muy básico, pero ya hemos visto la complejidad que tiene, que se pueden los fractales. La música fractal, que en algunas partes llega a ser producida utilizando esos mismos sistemas L. ¿Qué características de lo vivo vemos ahí? Sencillo, el crecimiento y el metabolismo. Entonces, ¿a qué es lo que va? Sencillo. Los seres vivos crecen. Eso no tiene nada de otro mundo. Pero, como tal, por dentro, los seres vivos no están programados para crecer, sino para desarrollarse. ¿Sí es claro esa parte? ¿No? Bueno, miremos un poco más. Los seres vivos crecen. Eso es un punto. Cuando yo tenía 5 años, era un niño pequeño, y con el pasar del tiempo mis células han madurado, han comenzado a ganar experiencia en los procesos intrínsecos que realizan. Eso con respecto al crecimiento. Y con respecto al metabolismo, nosotros vemos que cuando nos alimentamos, porque eso es el proceso de metabolizar, consumir energía para transformarla a nuestro interior. ¿Y cómo hacen eso? Reducir nuestro desorden interno. ¿Sí está correcto? Bueno, les miro con ustedes porque tengo entendido que ustedes son biólogos, entonces me está apoyando en esa parte. Ingeniero ambiental. Sí. Entonces, por eso es que me mira tanto, ¿no? Dice yo, pero ¿por qué me mira tanto? Pero No. tranquilo. Es por eso, porque no es tanto eso, sino que me gustaría que si ustedes ven algún punto como esos paralelismos, se los puedan compartir a los demás, porque otras, yo también soy ingeniero y creo que la mayoría que estamos acá somos ingenieros. Si no hay ingenieros ni hay biólogos, pues bienvenidos a este espacio. Pero ese es mi objetivo. Entonces cuando metabolizamos nosotros consumimos esa energía, la volvemos para nosotros, pero lo que se haga con esa energía depende de lo que se necesita. Si nosotros donamos sangre, ¿a qué se va a ir esa energía? Pues a la creación de sangre. Si nosotros nos rompimos un hueso, ¿hacia dónde va esa energía? A recuperar el hueso. Entonces, quiero que tengan como esas dos cositas claras: emergencia, autoorganización. Luego viene la siguiente parte, que es la incertidumbre. A pesar de conocer la organización de un ser, muchos de los procesos que suceden internamente son desconocidos, y esto lleva a desconocer por completo algunos factores en el mismo tiempo. Algunos factores del mismo en el tiempo. ¿Cómo así? Entonces, ¿se acuerdan cuando al inicio yo les dije como no, es que esperamos que una persona tenga 2 brazos, tenga 2 piernas, tenga un torso, o se esperaría? Bueno, todas las personas están codificadas en el ADN para tener ciertas características, pero cuando pasa un proceso, cuando ocurre un error pequeño en alguna parte, ese proceso se desvía por completo. A pesar de que todos como seres humanos somos muy parecidos, al mismo tiempo somos muy diferentes. ¿En qué aspecto? Podemos hablar del tipo de sangre, podemos hablar del color de ojos, podemos hablar de la estatura, podemos hablar de la estructura ósea, de las médulas óseas, sí, eso, médulas óseas. Y no hablemos ni siquiera de la estructura del cerebro, porque claramente la estructura del cerebro de cada persona es diferente, o al menos las sinapsis que hacen internamente. Entonces, dependiendo de un pequeño factor que haya en esos seres vivos complejos, preguntando, ¿no? Porque viven en complejidad, pero esos pequeños cambios hacen que sea casi que imposible determinar el resultado final. ¿En qué vemos eso, esa característica de la complejidad reflejada en los seres vivos? Lo vemos en la adaptabilidad y en la evolución. Nosotros podemos dejar una especie de animal, suena raro, suena que estoy diciendo especie de animal, pero estoy diciendo especie de animal, en alguna parte abandonada del mundo, y compararla con la misma especie, pero en otra parte del mundo. Y vamos a mirar que la especie abandonada ha crecido de formas increíbles con respecto a la otra especie que está en otra parte del mundo. Entonces me dirían, no le creo. Entonces yo les digo, bueno, hay un ejemplo muy puntual: los animales de Chernobyl. Si ustedes miran los animales de Chernobyl, a veces tienen 4 ojos, tienen cuernos grandísimos, todos tienen una resistencia a la radioactividad muchísimo mayor, aparecen escarabajos con figuras increíbles en la espalda, y todos esos elementos. Adaptabilidad, porque ellos se adaptaron al entorno que tenían. Y la evolución, pues pensemos en la vida de los primeros animales de Chernobyl. Pues la adaptabilidad para ellos puede haber sido muy duro, muchos seguramente murieron,
O pensémoslo incluso en personas en Hiroshima, que cuando se enfrentaron a la bomba nuclear, pues tuvieron muchos problemas para readaptarse o para regresar a la misma zona. Pero con el pasar del tiempo y con el pasar de las generaciones, pues ellos evolucionaron para diseñar una resistencia específica a esta regresión. Sinergia. Todas las partes de un ser trabajan en aras de ejecutar todos los procesos que le permiten vivir. ¿Cómo así? Entonces, sinergia es la tendencia del sistema en trabajar por alcanzar un objetivo. ¿Sí? Obviamente todos los conceptos que estoy diciendo son bastante simplificados. Entonces están en el libro del señor Von Bertalanffy Lanfield. Los invito a que lo verifiquen. Pero eso es como muy resumido. Entonces, otra vez, el sistema trabaja para alcanzar ese fin. Y en la autopoiesis, básicamente, se busca que el cuerpo, o bueno, que el ser vivo, realice todas las funciones posibles para que éste se pueda mantener en el tiempo. Similar, ¿no? O sea, mientras que en la sinergia hablamos de alcanzar un objetivo, en la autopoiesis estamos hablando de que todo lo que compone el ser vivo, en este caso un conjunto de procesos, trabaja para mantener el ser vivo. ¿Sí ven el paralelismo entre esas características? ¿No? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, listo. Eso. Entonces, y ya para terminar, encontramos la alta interacción. Esa alta interacción, pues dice, podría pensarse como la innumerable cantidad de interacciones que se encuentran en el ser, bien sea por las conexiones entre células o por las consecuencias de sus procesos internos. Entonces, otra vez, nosotros sabemos que el ser humano tiene unos procesos y que trata de mantenerse estable en el tiempo. No inestable, sino estable, y que todos sus procesos se cumplan con normalidad. Eso es precisamente lo que busca la homeostasis. Pero para alcanzar esa homeostasis es necesario que todos los procesos estén sincronizados y que entiendan por qué. Bueno, y que entiendan por qué. Perdón, para que se alcance esta homeostasis es importante que el cuerpo se conozca a sí mismo, que el cuerpo sepa dónde están las cosas, dónde están los nutrientes, dónde se presta la mayor energía, dónde se presentan los mayores requerimientos. Cuando una persona desarrolla cáncer, eso lo sé porque en algún evento pude participar con un póster con el profe César Flores, después se los muestro, muy chévere. Cuando una parte del cuerpo obtiene cáncer, bueno, si genera cáncer, muchos nutrientes se van hacia allá, y ahí es donde comienzan a formarse los tumores. Entonces las células comienzan a comer, hasta que se forman tumores, y esos tumores pues simplemente le están quitando la vida y la fuerza a otras partes. Luego cuando el cuerpo se da cuenta, pues trata de evitarlo, pero al igual el consumo sigue existiendo, porque es como si estuvieran conectados a la red interna. ¿Por qué? Porque se presenta una alta interacción entre todas las células. Una pequeña célula del cuerpo se conecta a otro. ¿En qué forma? Bueno, podemos pensar en los capilares, podemos pensar en los tejidos, los médicos hablan mucho mejor que en esta parte, ¿no? Pero todo el cuerpo está conectado entre sí. De ahí es donde viene toda esta parte de la crítica que se hace en la medicina, ¿no? ¿Alguna vez escuchaba a una profesora decirnos que eso es en lo que se equivoca un poco la medicina? Empezar únicamente en la mano, empezar únicamente en el riñón, únicamente en el ojo, sino que pues el cuerpo es algo complejo, no podemos verlo desde un enfoque reduccionista. Y por eso mismo fue que agregué eso, alta interacción relacionada con la homeostasis. Listo, ya habiendo mencionado todo eso, ya habiendo visto cómo es que en efecto hay características de la complejidad que están relacionadas con lo vivo, o sea, complejidad en la vida, quiero hacer una pausa intermedia para hablar de lo que es un ser vivo. Para esto voy a tomar la definición del señor Von Bertalanffy, se la voy a leer. Un organismo vivo es un agregado de un gran número de procesos que, suponiendo suficiente esfuerzo y conocimiento, es definible mediante fórmulas químicas, ecuaciones matemáticas y leyes de la naturaleza. En un ser vivo hay innumerables procesos, de tal manera que permiten al sistema vivo persistir, crecer, desarrollarse, reproducirse, etc. Eso lo pretendieron. Pero eso es lo que hizo un Von Bertalanffy en la octava edición de 1976. Pero eso es. Entonces, sinteticemos todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es un ser vivo? Me encantan los pangolines, entonces, eso es un ser vivo. Para contar, los biólogos han identificado varias características comunes a todos los organismos que conocemos,
Aunque las cosas inanimadas pueden tener algunos de esos rasgos, solo los seres vivos poseen todos. Clarísimo, eso es lo que yo les llevo diciendo un buen rato. Todos los seres vivos tienen todas estas características. Si les falta uno, pues no hay ser vivo. Me gustaría que ahorita intentáramos pensar en algunos ejemplos, pero tengo otros ejemplos preparados a esto. Sí, ojo, esto solo es como la parte introductoria, por así decirlo, lo que quiero llegar a realizar hoy. Cuando hablamos de vida, de algo vivo, tenemos que hacer la mención de las dos corrientes que hay. ¿Alguien sabe esas dos corrientes que son dentro de lo vivo? Pregunta duda, claro. No, obvio. Lo que está vivo naturalmente y lo que está vivo artificialmente. No me voy a expandir tanto el concepto de vida artificial, pero si vieron el póster había un pedacito del logo, entonces va por ahí, va, vida artificial. Entonces tenemos que un ser vivo, tiene todas las características de lo vivo. Mientras que el ser artificial hace parte de la vida artificial. Lo que ven en pantalla es el juego de la vida, famosísimo. Y ahí está. Dice, la vida artificial es un nuevo paradigma de investigación que estudia la vida, tratando de recrear o imitar fenómenos biológicos mediante el empleo de técnicas de computación. A diferencia de la biología, que analiza organismos vivos para entender su funcionamiento, esta rama construye sistemas artificiales que poseen algunas características de los sistemas vivos. Algunas, no todas. Entonces, estoy tratando de hacer este paso para la siguiente parte del título del conversatorio. Complejidad en la vida, vida en la complejidad. Entonces nosotros ya sabemos cómo la complejidad se manifiesta en la vida, pero ¿será posible que nosotros de alguna manera representemos la vida dentro de la complejidad? O sea, que la vida nos ayude a resolver problemas dentro de la complejidad. Bueno, el spoiler es que sí, obviamente, porque si no, no lo voy a pasar en vivo. Pero el primer enfoque es la vida artificial. Está un poco indeciso si poner esta parte de enjambres, pero me voy a apoyar un poco sobre ello con base en lo que hablamos al inicio. Cuando hablamos de complejidad en la vida, ¿esa vida qué es? ¿Es un individuo o son muchos individuos? Entonces nosotros sabemos que en efecto un ser vivo es complejo, pero cuando ese ser vivo comienza a interactuar con otros seres, esa complejidad vuelve a aparecer en la manada o el enjambre. Es más conocido el término enjambre porque pues manada no suena muy bonito. Voy a mencionar un poco esto de enjambres. Entonces, ¿enjambres qué es? Autoorganización útil de múltiples entidades a través de interacciones locales. Entonces, clarísimo eso. Yo no sé, creo que ya les he dado como suficientes pruebas de que en efecto la vida se manifiesta en la complejidad en la vida. Entonces yo ya descanso porque digo, sí, alcancé el objetivo del conversatorio. Autoorganización. Entonces, ¿qué hay con eso? Autoorganización de múltiples entidades a través de interacciones locales. Entonces, cuando nosotros hablamos de enjambres, no solo es suficiente con hablar de precisamente estos enjambres, sino que nosotros tenemos que pensar que cuando estos enjambres interactúan entre sí, existe algo muy especial que surge y es la inteligencia en enjambres. No nos vamos a expandir tampoco en ese tema. O sea, les estoy mostrando un capítulo muy chiquitito porque quiero llegar rápido al objetivo de la sesión. Para eso, les menciono, la inteligencia en enjambres es el comportamiento colectivo, descentralizado y autoorganizado de sistemas naturales o artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos utilizar elementos vivos para resolver problemas. Pero esos elementos vivos naturales o elementos vivos artificiales. Cuando uno habla de este tema, lo primero que uno se le viene a la mente son hormigas. Por eso fue que las puse primeras. Pero las hormigas no son las únicas que surgen acá. También están los búfalos. ¿Los búfalos tienen un comportamiento colectivo? Pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando alguno es atacado, pues la manada intenta protegerlo en algún momento, pero siempre busca la protección de aquel que ha sido atacado, porque lo van a atacar en algún momento. Siempre van a tomar agua en manada y su dispersión siempre no es disperso, sino siempre se mantienen juntos y se mueven. Perfecto, eso es. ¿Sí? O sea, los seres vivos cuando están en manada, pues hacen eso, en especial
vas a tener un búfalo, ¿qué hace? Pues simplemente él coge, no al que está en el centro de la manada, él coge a los que están en el borde. Pero les cuento algo que me sorprendió cuando yo lo leí, y es que todos somos egoístas. Todos los seres vivos somos egoístas por naturaleza. ¿Cómo así que somos egoístas por naturaleza? Cuando nosotros nos metemos a una manada, no nos metemos para interactuar con nosotros, no nos metemos para hacer una sociedad mejor, no nos metemos para alcanzar un objetivo, sino nos alcanzamos para salvarnos a nosotros mismos. Supervivencia. Por supervivencia, exactamente. Supervivencia. Entonces, hay una frase que dice que la naturaleza es sabia, que la naturaleza es perfecta. Dice, no, la naturaleza simplemente es la naturaleza. La naturaleza existe, la naturaleza no tiene que ser nada. Y yo a eso es que les digo, precisamente en el caso de los búfalos, cuando los búfalos se sienten atacados, se unen a la manada. Y entre más estén en el centro, mucho más protegidos se sienten. O sea, entre más en el centro estén, para ellos es mucho mejor. Eso no solo pasa en los búfalos, porque otra vez, no solo estamos hablando de hormigas, también hablamos de los peces. ¿Han visto los videos tal vez de los peces cuando son atacados? Si no los han visto, les traigo. Pero eso es un paralelismo. Y otra vez, yo quiero resaltar esto de complejidad en la vida, pero vida natural y vida artificial, porque es muy importante. Nosotros podemos resolver problemas graves en la vida a través de robots, o bueno, de vida artificial. Sería muy bueno, imagínense una guerra en la cual no murieran personas, sino que murieran robots. Obviamente que los robots no tuvieran sentimientos y que no sintieran, porque sería muy triste imaginarse un robot de ese ¿sí? Ese es el objetivo, por eso es que tal vez muchos se oponen a la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de discusión mucho más grande y lo dejaremos para otro espacio. Pero los robots también hacen parte de la vida artificial, también hay que tenerlos en cuenta para resolver estos problemas complejos. Y no podemos olvidar tampoco a las personas. Si nosotros las personas, si los búfalos se unen así para evitar al cazador, imagínense a las personas. Por ejemplo, yo sé que eso puede sonar un poco frío en parte, ¿no? Entonces voy a tratar de ser cuidadoso con el tema. Pero pensémoslo como seres, ¿no? En las estampidas. ¿Sabían que cuando ocurre una estampida humana, la población tiende a seguir al 3%? ¿No? Listo. Entonces, hay un conjunto de personas. Están ahí normal, con su vida, mi vida, eso, todo eso. Bueno, chévere. Cuando en un momento estalla una bomba o algo pasa, entonces las personas al primer lugar que van a salir a correr es donde comienza a correr la menor parte, o sea, el 3%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos quedan impactados y de repente yo veo que por allá Pepito comienza a correr. ¿Con quién me voy? Con Pepito. Entonces, ¿hacia dónde se vaya Pepito? Pues se va todo el mundo. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar. Que cuando... Es como esa es una característica de las bandadas que se llama liderazgo. Entonces, cuando las bandadas encuentran un líder, comienzan a seguir. ¿Sí? Ahora sí nos claro esa parte, porque puedo clarificar más. Bueno, listo. Entonces, lo mismo pasa con las personas. Aquí en este momento estamos viendo la famosa plaza de Shibuya en Tokio, Japón. Que las personas simplemente son un campo. Porque ¿qué diferencia esto de la primera foto, de las hormigas? Pues nada. Lo único es que pues están organizados. Y que tenemos empatía, porque son humanos. O sea, esto sí es lo que ustedes sienten más empatía con esta foto que con la foto de las hormigas. Claramente. Y también tenemos, podríamos hablar, no soy muy conocedor de ese campo en ese momento, pero podemos ya comenzar a hablar de comunidades digitales. Podemos pensar, por ejemplo, en esta imagen, que es teoría de autómatas celulares. Podemos pensarlo como, imaginemos un mundo virtual, y que en ese mundo virtual comenzáramos a soltar esas células. Estoy seguro que se les soltáramos que se les pusiéramos a ellos objetivos en concreto y les dejáramos como esa libertad de interacción, ellas solitos lo harían. Por el momento pues no es tanto, yo creo que este es como el ejemplo más débil, pero sirve para representar cómo se comportaría un enjambre. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto es un enjambre de células, para los que no conocen atrás el juego de la vida. Y la gran invitada, a ver, la abeja. Sí, pues que no necesita mucha explicación, pero pues sabemos que las abejas tienen sus panales, tienen sus formas,
interactúan, forman diferentes estructuras internas dentro del panal y que podría pensarse que es muy similar a los sistemas aéreos, ¿no? Porque eso es lo que las abejas dicen, comienzan a hacer sus paneles y todo, y dependiendo de los requerimientos, pues ellos comienzan a ajustar para el viento, para la temperatura. De ahí es donde comienzan a surgir las famosas técnicas bioinspiradas. ¿Han escuchado las famosas técnicas bioinspiradas? ¿O no son tan famosas? La geomimética. Por ejemplo, o por ejemplo estamos hablando en la arquitectura, cuando ya hay personas que están comenzando a diseñar los edificios con base en estructuras animales. Entonces, por ejemplo, las termitas, las crías tienen que mantenerse a cierta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacen las termitas? Crean unos pilares altísimos por los cuales entra el aire, y ese aire se encarga de refrescar toda la colonia. Entonces, eso es normal. ¿Por qué llega eso? Ah, sí, eso, las abejas. Entonces, las abejas hacen lo mismo, y las abejas también pelean, y es súper chévere. ¿Qué te nota? Ah, bueno, entonces para representar un poco eso, quiero mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Algunos videos típicos precisamente sobre esto. ¿Este cuál es? Está durísimo. Ay, eso es sí. Sí, no, es que me encanta, porque otra vez, yo creo que ustedes sepan que yo soy un gran fanático de la práctica. Manejo la teoría, pero lo que a mí más me gusta es ver la teoría hecha práctica. ¿Se acuerdan lo que les contaba? Del seguimiento de un tipo tiene paquete de palomitas, lo va moviendo y ahí va, ¿para dónde va la primera mayoría? Y ahí viene. Miren todas las palomitas que le sigue. Sí. Por ejemplo. Miren, y ahí ya está, el tipo está en su y ahí va. Eso es lo que les comentaba, precisamente sobre el seguimiento que hace la manada al primer grupo que se hace. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es... Este es el 16. Ah, bueno, sí. Sí. Me pasa el número. Entonces, yo les estaba mencionando que precisamente dentro de la vida, las personas, dentro de la vida no solo estamos hablando de grupos, sino que nosotros también hablamos de individuos. Lo que están viendo en pantalla es el ataque que hacen las células blancas a un parásito encontrado en la sangre. Entonces, no necesariamente podemos encontrar la complejidad en grupos de búfalos, en pacos de peces, sino que la encontramos internamente. Para las personas que les gusta el anime, hay un anime buenísimo que se llama Células en el Trabajo, en el que muestran eso, Cells at Work, y en japonés Hatarakusai Ko, algo así. Si a alguien le interesa, me dice que más. En el que ellos representan esto. Eso. Entonces, eso es el que se encuentra el gusano y el enjambre de células blancas comenzó a atacar. Una célula blanca no puede hacer nada, pero muchas pueden matar al gusano. Es como un ejemplo más. Pero, ¿qué otro? 16, 17. Ay, este es el de... Yo sé que faltan algunos de estos. Este ejemplo les va a dar ansiedad, pero es un muy buen ejemplo también de autoorganización y alta interconexión y no linealidad, pero ya en seres humanos. Aquí no hay ningún semáforo y aún así el tránsito va. Eso es en Indonesia, si no estoy mal, o
en algún país asiático, pero es que seguro que es Indonesia. Pues entonces, bien. Por eso es que les digo, sería la imaginación de otras personas. ¿No? Pero. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar. Que precisamente esas características de la complejidad están presentes en los humanos. Solo que en este notipo lo podemos ver con mucha claridad. Imagínense eso aquí en Colombia. También No, es. si es Bogotá, en algunas zonas. ¿Sí? Y no hay policía de tráfico ni no hay semáforo, entonces le hacen como toca. Así como toca, o sea, les funciona la inteligencia en el momento en el que tienen que hacer las personas, que es cuando funciona la inteligencia, cuando uno tiene que hacer. Ahí, muy interesante eso, porque ¿vieron el video? Bueno, pero al observar el video se dieron cuenta que no solo parece autoorganización, sino un control descentralizado. El sistema está ordenado, se ve un control, pero el control no es como que hay un policía, no hay un semáforo. Precisamente eso es lo que nos refleja, no hay un control, sino que esa organización interna entra a la interacción local de cada individuo chiquitito. Entonces, cada carro tiene una regla sencilla. Si, no sé, no lo puedo decir en este momento, pero yo simplemente dice, no chocarme con los que están alrededor mío. Punto. Y eso hace. Listo. Y tal vez son 4. Listo. Y este que representa. Sí, exacto. Ojo, todo esto tiene un fin, porque todavía no hemos llegado a lo que quiero llegar. Ay, no. Es un video sobre sardinas, está en inglés, pero yo les voy a llevar a traducir unos pedazos. Básicamente las sardinas viajan por la costa y se mueven a las vibraciones del planeta. Ese movimiento les da una sensación del entorno y les permite comportarse como uno. Obviamente no se comporta mucho, pero eso es. Cuando detectan depredadores, se habla. Y no son solo los tiburones los que hacen eso, no, los depredadores. Pueden aparecer los delfines, que son mucho más rápidos que un tiburón. Y no solo eso, sino también las grullas. Miren que se defienden de las grullas bajo el mar. Entonces habían visto lo del tiburón, pero nunca de grullas, esto sí. Porque ya no puedo. Entonces, es precisamente ellos resisten los ataques de las gaviotas sumergiéndose más profundo, yendo más profundo y manteniéndose en bandada. Entonces, control descentralizado, autoorganización, alta interconexión, no linealidad, porque la fórmula no es igual a x separado, e imprevisibilidad. Y también pueden venir ataques de abajo. Y que los depredadores normalmente se llevan a los que están en los bordes. O sea, atacan el centro, pero cuando se retiran, se ponen los de lado. Ahí está.
Ahora, todos estos videos quería mostrárselos precisamente con el objetivo de cómo incentivar un poco la creatividad. Entonces ya han visto que uno puede utilizar este tipo de inteligencia en... Ah, queda uno. De pronto se sirve en Facebook porque lo saqué. Las hormigas que no pueden faltar. Todos esos videos y esta tabla que está a mi espalda era como con el objetivo que ustedes supieran que se pueden hacer muchas cosas. Otra vez, esto no es complejidad de inteligencia en cambio, sino complejidad en la vida y en la complejidad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que hay una serie de imágenes, una serie de situaciones, problemas, en las que la cual ustedes me gustaría si se puede o no se puede aplicar una solución de un sistema o un sistema complejo, pero que está relacionado con la vida. ¿Eso es raro? Entonces, yo les voy a ver primero y vamos a mirar cómo es con los siguientes. Bueno, bueno, esta tabla son algunos ejemplos que se pueden utilizar para, o sea, que describen los comportamientos de las bandadas. Aquí por ejemplo vemos lo de bandadas que lo hacen los peces, perdón, las aves, y los bancos que lo hacen los peces. ¿Sí? Es una tabla chiquitica. Ahorita podemos volver a ella. Ahora sí llegamos a la segunda mitad, perdón, a la mitad del conversatorio, en el cual nosotros ya vamos a hablar vida para enfrentarse a problemas complejos, o sea, vida en la complejidad. Para esto, vamos a pensar un poquitico sobre esta situación. ¿Es posible mejorar un ecosistema a partir de la utilización de seres vivos? Sí, no, ¿por qué? Por ejemplo, supongamos en un área contaminada, mejorar las condiciones de vida. Supongamos, ¿cómo lo digo? Pero si es que un basurero. el sistema es un sistema con vivos, con seres vivos, entonces no entiendo bien. Bueno, tal vez la Pero igual, sí, digamos. digamos no ecosistema, sino, como le digo, el paisaje, el terreno, por así decirlo. Usamos la palabra mejorar, porque Sí. esto supone como que no es óptimo, pero entonces cuando no está óptimo y mejorar es casi una palabra más que es humana y si nos vamos a entrar en un contexto humano, pues cuando hablamos de sistema, pues si mejorar es como si hubiera algo que optimizar o cambiar, pero hay que preguntarse si realmente... Listo, entonces les cambio el escenario. Imagínense el botadero de Doña Juana. Imagínense que nosotros dijimos, no, ya no queremos toda esta basura acá. La sacamos. Y para una parte. Entonces el botadero de Doña Juana quedó vacío. Pero, obviamente, después de tantos años de desgaste y consumo en el terreno, ¿sería posible encontrar alguna solución utilizando seres vivos para recuperar ese terreno perdido? Sí. Sí. ¿Cómo cuáles? Eso se lo Pues decir cuáles, pues me queda complicado, pero sí es claro que una de las características precisamente de la vida es que frente a condiciones extremas o condiciones difíciles, la vida precisamente se puede la vida se puede generar en la medida en que haya también otros organismos que colaboren en esa recuperación, que yo diría que más bien que mejorar es recuperación, tal vez. Un ecosistema se altera o se daña, pero vuelve a recuperarse, ¿sí? Entonces, ejemplo, alguna vez,
digamos, uno puede sobre una placa de cemento, si tiene ciertos organismos, poder cultivar. Uno puede cultivar sobre una placa de cemento. Uno diría, pues una placa de cemento es una vaina inerte, pero si hay unos mínimos de organismos o de elementos que permitan que esa interacción, en esa interacción pueda generarse pues una sinergia, un sistema. Es posible, en ese sentido es posible. Incluso es posible que sin hacer nada, El mismo sí, claro. no se restaure, incluso puede que ni recupere, puede que solo intente como intentar estabilizarse en un aspecto mínimo, pero Entonces, Una técnica de eso es la bioremediación. Yo creo que esa es la palabra indicada, remediación. Porque así como mejoran, no. Como decía el compañero, a microorganismos se puede con microorganismos o con plantas, pero llegar a lo que fue antes es muy difícil. Tratar de llegar, o sea, acercarse a lo posible, sí, pero a lo que fue alguna vez, es porque... Se generarían unas condiciones nuevas, diferentes, dependiendo de lo que vaya emergiendo en la interacción de los nuevos seres vivos. Y hay seres vivos que son capaces de vivir en condiciones pues, increíbles. Los extremófilos, por ejemplo, son bacterias que son capaces de vivir en altas concentraciones de cianuro, de azufre o de altas temperaturas, por ejemplo. Entonces, en un sistema, digamos, que uno diga, lleno de Doña Juana, que tiene lixiviados a la lata y metano por montones, es posible que algún ser vivo incluso se adapte para vivir ahí cuando esté en terrenos cercanos a eso. Entonces va a generar unas condiciones de vida y del entorno. Entonces él va a entender el entorno y va a generar una serie de condiciones hacia el entorno también. Entonces ahí se va a generar un nuevo ecosistema, dirían los biólogos. Ahora, siento que es claro el enfoque que tiene aquí, no con respecto al público, pero el enfoque de todas maneras de optimizar. ¿Por qué? Y de optimizar para el ser humano. Creo que el enfoque es del ser humano, lo dice también el compañero, que se pueda vivir. Realmente el problema, si eliminamos al humano de la ecuación ahí como una variable, si vemos el botánico humano tal como está, sin humanos, sin pensar que se puede colonizar por parte humana, porque estamos diciendo vamos a remediar, pues ya la naturaleza ha estado en un proceso de adaptación, incluso está el suelo, que es un terreno sedimentario, se cuelan más exiliados, se empieza a generar más microorganismos y está, en este momento podría decir que está en un momento de estabilidad, no para el humano, porque si hay un barrio enfrente que pues las personas sufren de muchas enfermedades. Con las especies En que este estaban momento ahí antes. hay muchas bacterias, incluso surgen plantas, como es que no hay compañero. Pueden surgir plantas del cemento. Allá también surgen realmente. El río Tunguelo que está ahí, pues digamos que está rebosante de vida, de otro tipo de vida que no debería ser tal vez. Pero Huele feo, es una acción bacteriana. pero Es vida, realmente. Listo. Iba a decir, bueno, sí, eso. ¿Sí? O sea, estamos viendo, nos enfocamos mucho como en el humano, cuando ya hay un ecosistema ahí que prácticamente es estable, que funciona muy bien. Iba a decir, respecto a mi compañero, hay un proyecto ahorita como botánico-artístico, en algunos lugares de Bogotá lo viste en Teusaquillo, en donde empiezan a surgir plantitas a partir de las paredes y en vez de arrancarlas, le ponen la leyenda, le ponen la especie, para qué sirve, hay una serie de ortigas que surgen, entonces esta especie para tratar la hoja es así, empieza a explicar con un cartel. Y eso pues te evita también de que alguna persona simplemente la arranque. Entonces es una colonización continua. Pues digamos que yo creo que con respecto a la pregunta que hace, si digamos un ecosistema en llegado caso donde se llegue a ver alterado, digamos a tener un impacto negativo, se puede regenerar, es posible, pero digamos pues ahí es muy particular, o sea, la cuestión es que pues dependemos de esa cuestión del recurso del tiempo, ¿sí? Pues podemos tomar el ecosistema, no sé, del desierto, o sea, los desiertos en algún momento tuvieron alguna biota, ¿sí? Pero en este momento, por ejemplo, en el desierto del Sahara no tiene nada, ¿sí? Digamos en cuanto a la fauna, en cuanto a la flora. ¿Sí? Entonces, digamos que está en ese proceso de recuperación, en algún momento dentro de ese mismo caos en el cual se mantiene constantemente la Tierra, ¿sí? Va a llegar a ese momento de equilibrio, ¿sí? Si en llegado caso es necesario.
Pero, por ejemplo, este tipo de ecosistemas, en este lapso en el que estamos, el desierto no se puede recuperar, ¿sí? O sea, pues obviamente dependiendo de la medición del tiempo la que se vaya a tomar pues para crear esa evaluación. Yo creo que puedo aportar un ejemplo un poco más ilustrativo o pues a lo que quería decir, y es que este año tuve la oportunidad de estar en Cerrejón, y pues para los que no conocen, una veta es un hueco grandísimo donde sacan carbón. Entonces nos llevaron a una veta que explotaron más de 35, 30 y algo de años, y que la estaban recuperando. Entonces lo que hicieron fue que la cubrieron de nuevo, pues con miles de toneladas de tierra, me imagino, y pues sembraron maticas. Y bueno, y nos decían que porque el gobierno los obligaba a que tenían que dejar el terreno como lo encontraron. Pues nosotros le discutíamos a la persona porque pues decíamos que, pues como con lo que decía la compañera, que si hay algún tipo como de, no sé cuál es la palabra, regeneración. Sí, como intentar dejarlo, pero realmente no va a quedar igual porque pues también se sigue explotando carbón, hay material particulado que está por ahí, no va a ser igual. Listo. Cerrando todo lo que ustedes tienen toda la razón, pero a lo que es verdad que se dice mala palabra, o sea, la palabra fue respeto, pero sí, quería llegar a que ustedes pensaran como en alguna forma, como utilizando seres vivos, como precisamente se pudiera recuperar algún terreno, algo así. Les doy un ejemplo, el ejemplo que yo tenía en mente. Entonces, por ejemplo, hay una zona deforestada, entonces uno puede intentar poner árboles, las ardillas normalmente ponen nueces, con algunos árboles, ¿no? Las plantan y dejar que solito la naturaleza vuelva a crecer ahí. Pero todo lo que ustedes dijeron es completamente válido y es verdad, voy a tener que hablar con los ecosistemas. Yo quiero terminar con otro ejemplo que es muy poco conocido en Colombia, pero es una experiencia impresionante. Y es un sitio que queda en Bichada que se llama Gaviotas. No sé si lo han escuchado. Precisamente este espacio se logró a través de que un italiano sacó de las costas de Nicaragua una especie de palma, la llevó al Bichada y le agregó alrededor un hongo, de tal manera que la palma le daba sombra al hongo y el hongo le generaba los nutrientes suficientes para crecer, de tal manera que esa sinergia que lograron esos dos organismos logró aumentar el terreno en el cual estaban y también logró cambiar no solo las condiciones de su terreno local, sino las condiciones climáticas. Recordando que el Bichada es una zona como árida, bastante calor, entonces ya había más precipitación. Claro, bueno, en esa parte, si no me falla mi refería, están hablando de comensalismo de las especies vivas. Mutualismo. Las especies se llevaron de lado. Organismos simbiosis. Eso. Listo. Entonces, eso con la parte de ecosistemas. ¿Ustedes creen que se puede utilizar toda esta parte de la vida para mejorar problemas en la arquitectura reales? Sí. Un ejemplo. Pues precisamente Bueno, voy a ver los que yo ya di, ¿no? Porque, pues sí, es que precisamente el ejemplo más clásico que yo conozco es el de las termitas y cómo lograron que a través de ese sistema en un colegio en Suecia, creo que fue, precisamente unos arquitectos realizaron un colegio a través de ese intercambio de aire. Cuando llegaba un punto donde ya se ponía denso el aire, pues hay un intercambio automático sin necesidad de utilizar aire acondicionado ni nada de eso. Igualmente creo que eso es lo último en la arquitectura, creo. no, claro, pues yo sé que tampoco en el pueblo es que ya son muchos arquitectos, ¿no? Pero lo que quiero hacer con las anteriores imágenes y con las que ven es como que piensen que esto que se dice la vida, no, es que la vida es muy importante, que tú apoyes, que no haces, ese tipo de cosas se pueden utilizar más que solo en la teoría, se pueden bajar un poco más a la práctica. Y más que esto, por ejemplo, en la arquitectura como tal, ¿cómo podríamos nosotros utilizar seres vivos o seres vivos para hacer todo esto? ¿Podríamos de alguna manera? No sé, pero pues la puerta queda abierta para que lo miremos y lo contemplemos, porque sería muy positivo, por ejemplo, que en el futuro próximo se vean este tipo de proyectos interdisciplinares. Qué pena, yo mis intervenciones. Precisamente es que hay un texto, hay un libro que se llama Economía Azul. El tipo es un belga que lo que hace es un informe
de proyectos alrededor del mundo, que es lo que creo que lo entiendo, es de cómo el ser humano puede, imitando la naturaleza, recrear las condiciones no solo en la arquitectura, sino en distintos modelos, ¿sí? Entonces ahí son solo experiencias en muchas comunidades que de alguna manera se autoorganizan, porque el proyecto que les digo de Gaviotas, precisamente este belga lo que hace es iniciar con ese capítulo Gaviotas en Colombia, es porque Gaviotas también es un sistema de autoorganización en términos de que es una comunidad que funciona a fin de que tengan resultados para su supervivencia. Y de eso hay muchos ejemplos, son como 100 que comentan en el libro, entonces muy recomendable ese aspecto. Bueno, respecto a eso, sí, ¿no? Sí, Gunther Pauli. Respecto a eso, sí, ¿no? Mi objetivo sí es que piensen cómo la vida se puede utilizar en diferentes campos, pero no todo lo que sea de la biología, única específicamente la vida. Entonces, un ejemplo, un modelo de evacuación de un edificio pensando a las personas como hormigas y mirando su comportamiento en momentos de crisis. Es verdad que las personas se comportan como hormigas, es verdad que se mantienen tan tranquilas o se comportan más como búfalos, o como que modelos paralelos en ese tipo de cosas. Ahora, otra pregunta: ¿es posible utilizar algún elemento de lo que hemos visto hoy en vida para atacar el problema de la corrupción? Sean creativos, o sea, después de esto no voy a decirles, no, es que hagan un paper, publiquen la IEEE, no, o sea, lo que se les ocurra, porque ustedes se van a encontrar con ese tipo de problemas en algún punto, y es preferible que tengan un punto de estas herramientas. Entonces, a veces es más valiosa la creatividad que el conocimiento, pienso yo. Entonces, desde una pista con esto. Entonces, por ejemplo, hay una teoría que plantea a las empresas como una empresa viviente. Entonces, otra vez, eso tiene un poco de cosas grandísimas, pero si nosotros pensáramos que la empresa, la organización, se ve como un ser vivo, que interactúa con otras empresas, que se alimenta a través de las ventas y que tiene ciertas organizaciones, ciertos elementos internos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, que llevan la información, que vigilan, podríamos comenzar a atacar la corrupción en distintos niveles, en niveles institucionales, aquí dentro de la universidad, al no tener transparencia, como por ejemplo el caso del asesor. ¿Cuántas veces yo he ido a preguntar qué pasa con el asesor? Dice, no, la señorita no está. Dice, oiga, eso es una célula cancerígena. ¿Dónde están las células blancas que revisen eso? Que es la famosa auditoría que tanto todos le huyen, me parece que sí, pero que es muy importante. Entonces, ahí está. Si lo pensamos de esa forma, ahí aparecería. ¿Qué es nuestros seres vivos? ¿Cómo? Bueno, podría ser muy interesante porque tendríamos que mirar si definimos a los glóbulos blancos como seres vivos o no. ¿Será que los seres vivos cumplen con todo esto? Pero que los glóbulos blancos cumplen con todo esto? No creo, porque no creo que ellos con el tiempo se desarrollen. No mentira, sí, son científicos, ¿sí? Bueno, eso es una otra discusión, pero a eso es lo que quiero llevar, ¿sí? Mirando precisamente el comportamiento de estos enjambres, podemos atacar problemas de este tipo, de la corrupción. Podemos utilizar seres vivos para enfrentar problemas de redes sociales. ¿Algún ingeniero en redes? No, yo no, pero me gusta el tema. ¿Pero a qué te refieres? Sí, entonces imaginemos un problema que exista en las redes sociales, en el tráfico de redes. Por ejemplo, en el spam. Es posible que nosotros utilicemos algún algoritmo natural, ¿verdad? Algún ser vivo para enfrentar este problema. Vivo artificial, vivo natural. Bueno, obviamente va a tratarse de correr, pues tiene que ser un ser vivo artificial, ¿no? Pero pues, ¿no? Digamos que con el tema del machine learning y eso, es casi que machine learning es crear un sistema vivo pequeño que va recogiendo información, se adapta, ataca, se restaura, se desarrolla a sí mismo, evoluciona. Bueno, podemos pensar como eso sí, pero no quiero que se reduzca el problema como, ay, entonces como tenemos un problema spam, pues tenemos un machine learning. No, sino por ejemplo pensemos en
toda esta situación de las noticias falsas que tanto ha estado atacando las redes sociales. Que ustedes escuchan que en WhatsApp, que en Caracol salió, que la tinta de la elección se va a desaparecer después de 7 días. O sea, uno dice, no. Pensándolo como, por ejemplo, si nosotros fuéramos capaces de modelar los sitios web o estos diferentes sitios de noticia como hordas. Entonces, con un valor, sí, como hordas precisamente. Los sitios que están rodeados de otras fuentes confiables y que esas otras fuentes confiables sean pequeños animalitos, entonces pues van a tener más valor que otras fuentes cercanas. ¿Sí me entienden eso? Es solo una idea, pero eso podría ser. Pues yo lo veo más de pronto, o sea, tomándolo desde los diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? O sea, digamos que el ecosistema de las redes, pues obviamente también es un ecosistema, ¿no? O sea, interactúan muchos sistemas en esta herramienta, y pues obviamente pasa, digamos, las mismas leyes que proponías, digamos, la de las palomas, ¿sí? O sea, si digamos se empieza a traer pues, a todas las personas que interactúan en esas redes dirigidas hacia ese punto, pues obviamente va a pasar lo mismo va a pasar en otro tipo de ecosistemas, y eso también pues trata, digamos, la parte de la resiliencia, lo que tú hablabas de la adaptabilidad, de todo ese tipo de cosas. Pero sí, claro, o sea, si tú lo pones en el ejemplo del spam, de que hay alguna manera para evitar de que las personas crean pues en ese tipo de noticias mentirosas, sí, claro, hay manera. O sea, como hay manera, digamos que en la vida real, sí, o sea, en la parte física pues, o sea, pero obviamente también en las redes sociales también se puede dar, porque pues son simplemente ecosistemas. También como las noticias falsas. Una conducta de las amigas de forrajeo puede ayudar a solucionar eso, porque es como ver los temas más populares y estar forrajándose mucho allá, que es lo que está pasando, ir a las fuentes y empezar a forrajear en fuentes. Si está Duncan publicando algo interesante y coherente, pues uno empieza a sospechar, ¿no? Entonces... Así como se profe Maldonado, o sea, te quiero el valor, eso es. ¿Por qué? Porque, claro, ahí estamos tomando una hormiga real, no, y claro, ahí salgo este punto. Es que nosotros tomamos ese comportamiento de las hormigas forrajeras, lo podemos aplicar perfectamente en la red social, como es Facebook. Entonces, oiga, si los usuarios están utilizando mucho el hashtag, entonces creemos, no sé, como un crawler, por así decirlo, como un robot arrastrado que mire todos esos enlaces y mire cuántos tienen enlaces. Todos esos tweets y mire cuántos tienen enlaces. Tweets en Facebook. Bueno, todos esos tweets de Facebook, cuántos tienen enlaces y cuántos son el mismo. Y si es el mismo, pues vamos a mirar. Y miramos si tenemos una situación verdadera o no. Bueno, entonces, ya los últimos. Tocaría, hoy la noticia de los 20 años de Google es que la búsqueda más frecuente en Colombia es como ser muy latinos. Esa es la búsqueda más frecuente en Google en Colombia. Sí. O sea, ¿a cuánta gente le interesa el tema? No tengo idea, pero digamos que la noticia tenía que ver con que hay varios como áreas, o sea, la gente busca distintas cosas, pero hay distintas áreas. Entonces, pero digamos que en el área de generalidades es eso. Eso no dice, eso es un interés de muchas personas. Entonces, ¿cómo liga la información de esa búsqueda a una fuente de información que sea, digamos, que tenga claves para direccionar las personas a otras cosas que pudieran ser más de interés, para aquellas cosas del aprendizaje o algo así? Listo. Habiendo tocado desde ese punto de vista, quiero hacer un paréntesis pequeño, ¿no? O sea, esto de la vida no es como que es la solución mágica para todo, pero es como la primera herramienta de la complejidad que nosotros vemos y que vamos a utilizar para resolver esos problemas. Y cito la frase: cuando alguien ve el mundo, cuando se ve el mundo como es, ¿verdad? Cuando eres un martillo, todo el mundo es un clavo. Entonces, no, esto es simplemente un martillo, pero también destornilladores y otras cosas. Está el problema del tráfico.
¿ustedes creen que se podría resolver el tráfico utilizarlo? Bueno, la respuesta podría ser sí, la respuesta podría ser no. Depende de la creatividad de las personas. Sí, yo creo que pues ya como que ya planteé más o menos cuál era el objetivo en las imágenes anteriores, pero quiero que se den como esos problemas en mente, que vayan pensando si se pueden o no se pueden hacer. También está el problema de la guerra, que se lo mencioné en un inicio. Está el problema de las basuras, que también lo toqué en otro inicio. No sé, en esa parte estaba pensando que tal vez puede que exista un animal que coma basura. No sé, no creo, pero sería interesante mirar. Bueno, y después de haber visto este panorama tan desolado, pues decidí poner esa foto porque pues bueno, hay planeta bonito y pues estamos destruidos. Eso es. Sí, no, en serio, yo después de que puse esta foto yo vi y dije, no, me dio mucha decepción el planeta. No, mucho más. Ahora, señor. Yo creo que ahí falta uno que es la educación. La educación. No, ¿por qué estamos hablando? Más adelante. Ejemplos prácticos. Ahora sí. Entonces, los anteriores eran como posibles campos y quería escuchar qué opinión tenían ustedes, cómo podrían resolver este problema. Y bueno, como es un conversatorio, pues la idea era como yo hablo con ustedes hablan conmigo y todos mejoramos. Entonces, me parece muy interesante lo de las hormigas forrajeras, lo voy a utilizar en mis tutoriales. Ejemplos prácticos. O sea, estas son cosas que ya se utilizaron, ¿no? Optimización de sensores de tráfico. Si utilizan una parte de la exposición de cámaras. Y es lo siguiente. Resulta que lo que ustedes ven a la izquierda son semáforos. En Beijing. En un barrio de Beijing. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Botaron un pocotón de hormigas, tal que una hormiga fuera capaz de ver barrios aledaños. Entonces, un punto que está aquí arriba, mira toda una calle y lo separaron. ¿Cómo? Utilizando un algoritmo de hormigas. ¿Basado en qué? En las hormigas vivas. Entonces, todos esos semáforos, miren lo que lo reducieron a una cosa muy pequeña. Son sensores de tráfico. Entonces, con eso, pues se mejoró la movilidad en Beijing, en ese barrio, tal como vieron en el video de los carros. En el movimiento de estampidas humanas, hay dos casos muy populares, pero voy a mencionarlos. El caso de la congregación en el río Tíbet. Normalmente las personas de la India tienen una congregación anual, en los cuales ellos van a rezar a sus dioses cerca del río Ganges. Y cuando están estas aglomeraciones de personas, pues suceden muchos problemas. Entonces, como que llega a haber algún atentado, que llegue a surgir algún desmayo por alguna onda de calor, envenenamiento masivo. Hay muchos problemas que pueden haber en eso. Con base en este problema, utilizaron precisamente el modelamiento de unos búfalos para modelar la salida de un estadio. No me acuerdo dónde es el Becker, pero entonces básicamente lo que ellos determinaron era que las salidas eran muy chiquiticas, entonces decidieron ampliarlas más y poner unos divisores intermedios para que las personas no se cortaran tanto, pues no se formaran esas también. Entonces, como que utilizaron el algoritmo, utilizaron el comportamiento de una bandada para separar la bandada, para evitar que se llegase a formar. Estamos en el grupo, entonces use mano de los trabajos que han desarrollado sus compañeros aquí. Son aplicación de la ingeniería de sistemas complejos en el diseño y desarrollo de un aplicativo lúdico que simula ecosistemas. Para este trabajo, básicamente lo que hizo mi compañero Andrés Villarraga. Gracias. Hizo un pequeño videojuego en el cual todo el sistema, o sea, todo el ecosistema estaba conectado. Entonces, por ejemplo, que había un río, que había montañas, si uno le echaba basura al río, el río se ensuciaba y eso traía consecuencias al entorno alrededor. No conozco muy bien eso, pero entonces ellos como que plantearon el ecosistema como componentes vivos y que cada componente vivo jugaba su papel en ese entorno. Y interactuaba. Vale. Modelamiento y simulación de interacciones estudiantiles que intervienen en la vivencia emergente dentro del aula de clase, que esa creo que la dijo Fernando. Sí. Listo. Entonces, básicamente, ellos en ese modelo buscaban determinar las relaciones entre
personas y mirar cómo a partir de ellas ponen contra comportamientos de bullying. Tal vez esto no lo tengo en todo claro porque no lo he leído, pero a eso va. Utilizando un poco eso de buenamente científico. Y está publicado. Es una tesis, está aquí ya en la biblioteca de acá, ¿no? Y en el repositorio, si no lo buscas, ¿cómo lo encuentras? Yo creería que sí debería ya estar porque la biblioteca lo sistematiza así. Listo, eso eran como los ejemplos. Muchísimas gracias por su tiempo. Antes de terminar, dos cositas. La primera, mi objetivo con esto era que ustedes vieran cómo la complejidad se refleja en la vida, cómo la vida se puede reflejar en la complejidad. Espero haberlo logrado. Primero que todo. Segundo, que ustedes supieran que pueden utilizar esta herramienta llamada vida para resolver problemas complejos. Algunos problemas complejos están relacionados precisamente con la humanidad, porque la humanidad tiene muchos problemas. Listo. Tercera cosa, ¿preguntas? Sí. A ver, frente a lo último que dijiste frente a la humanidad, en tu consideración, el sistema complejo puede ser un nuevo paradigma en términos de pensarse el mundo. Bueno, ¿el sistema complejo? Sí, el sistema complejo viene siendo un nuevo paradigma. No, esto. Sí. Esto ya es un paradigma. Esto es de la Claro. 1960. Sí, claro, pero efectivamente no se puede, en el mundo no se intuye, no se ve. O sea, hay estudios, pero se mantienen como en el área de la investigación y hasta ahí se queda. Pero el punto es hasta dónde las personas cambian a ese paradigma y se promueve, ¿no? Se genera un nuevo pensamiento en el sistema complejo. O sea, que la cosa no se quede solo en los que la estudian y la investigan. Listo. Respecto a eso, dos cosas muy puntuales. La primera, y aclaración general para todos, esto del sistema complejo no me lo inventé yo para esta conferencia. O sea, esto ya está desde hace muchísimo tiempo. Las mías desde el señor Robert Napi, que planteó las bases y que desde hace mucho tiempo muchos pensadores de sistemas han trabajado al campo, ¿no? Y obviamente lo que yo les digo es muy chiquitito. No es mío, no es nuevo. Primero que todo. Segundo, es verdad, y por eso es que quise hacer el conversatorio, porque la complejidad a veces se queda en algo práctico, pero en algo teórico y es necesario bajarlo a algo práctico. Sí, hay muchas herramientas. Está el procesamiento del lenguaje natural, que también es similar. Está la teoría del caos, están las redes neuronales, está el machine learning, están los fractales, está incluso los sistemas vivos. Hay un esfuerzo global para intentar resolver problemas duros utilizando este tipo de situaciones. Hay que tener la claridad, y es que las personas, normalmente los ingenieros, tratamos de duplicar unas cosas. A veces nosotros utilizamos cosas pesadas para problemas que no nos afectan. Pero es bueno intentar resolver los problemas utilizando la complejidad. Puntualmente con respecto a eso, hay un centro de estudio en Honduras, si no estoy mal, que es el Centro de Complejidad. Sí, no sé. ¿De Santa Fe? En Santa Fe. No, de Estados Unidos. No. O sea, hay un presidente que es un centro de complejidad. Ya. Y ese centro de complejidad se encarga de Nicaragua. en Nicaragua. Esa fue la presentación que hizo el profe en el Sí. seminario. Bueno, ese mismo centro de complejidad está muy asociado a la presidencia y tratan de resolver precisamente problemas complejos a todo esto. Y en segunda medida, la economía utiliza mucho el tema de la complejidad. ¿Por qué? Porque la economía genera plata. Y pues a quien no le interesa generar plata. Entonces, ahí comienza a surgir. De todas maneras, desde el punto de vista del análisis que se hace, un poco nosotros estamos liderados desde hace muchísimo tiempo por el método y por Descartes, por la propuesta de Descartes, y desde esa época pues nos han empezado a hablar del análisis. Y entonces hagamos análisis, desglosemos, es decir, estamos analizando y haciendo la cosa lineal, siempre lineal. Cambiarle la forma de pensar desde esa época hasta ahora, que siempre lo hemos hecho, cambiar la forma de decirle a la gente, oiga, este no es comportamiento lineal, esto es un comportamiento complejo y no hay que trabajarlo como lineal, pues es un poco complicado. Convencer a la gente de que no haga las cosas como las ha venido haciendo toda la vida es difícil, y entonces hay que tratar de hacerlo paulatinamente a través de cosas como estas, demostrarle a la gente que
que sí se puede mirar desde otra óptica los mismos problemas, empezar a enfrentar problemas como estamos tratando de hacerlo en el grupo de complejidad, donde incluso empezamos a trabajar ya con intercarreras, donde hay proyectos ya de sistemas de industrial y donde se empiezan a observar cosas no desde el punto lineal, donde siempre se han visto solo, no, eso es un sistema dinámico. No, no es un sistema dinámico, es un sistema complejo y hay que abordarlo de esa manera. Pero no todo el mundo acepta esa idea y no todo el mundo dice, vamos a trabajarlo como un sistema complejo. Entonces, si no se parte del grupo complejo, lo invitamos a que haga parte, porque ese tipo de situaciones nosotros las realizamos a diario, en las tutorías, en los trabajos, y todos los demás esfuerzos que nosotros hacemos, en los encuentros de complejidad que han habido, en los seminarios, en los eventos. Tratamos de mostrar precisamente a las personas que la complejidad existe, que no es un cuento, que no es el coco debajo de la cama y que tenemos que afrontarla y que ya tenemos herramientas para hacerlo. Para finalizar, dos cosas. La primera, una cosita negra porque pensé que no. Y la segunda cosa un poco más seria. El 8 de noviembre de este mismo año quiero invitarlos a seminario sobre violencia infantil, un fenómeno complejo, que hace parte de nuestro trabajo, de nuestro proyecto de investigación como trabajo de grado. Va a ser en este mismo espacio, tal vez un poco menos colorido que esta presentación, realmente no, pero los quiero invitar de todo corazón. De todas maneras, esta no es la siguiente, uno de nuestros siguientes seminarios de hoy en 8 días. Y es sobre entropía para quienes estén interesados. De hoy en 8 días hablaremos de entropía, solo que pues obviamente vamos hasta noviembre con los seminarios y precisamente para que no se nos vayan a ir alejando, este es uno de los últimos seminarios que vamos a tener este semestre, el de violencia infantil, pero de hoy en 8 días están de entropía, muy invitados. Lo dicta un profe de física, doctor en física, que dijo no voy a dar una charla de fórmulas y cosas de esas, sino informativa, como para la gente que quiere saber qué es entropía y todas estas cosas. Entonces, muy invitados a que participen de en 8 días a las 6 de la tarde. Muchas gracias. O sea, no, Sí. después publicar información, pero quiero que lo tengan presente. Eso es más a futuro, ¿no? Porque pues sigue octubre, tiempo. Bueno, de resto, muchísimas gracias a todos por asistir, a ustedes virtualmente, que los aprecio mucho también. Y pues nada, entonces, muchas gracias por todo.